sean bienvenidos a la materia Auditoría 1. Soy la profesora Isabel García y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre lo que son las cédulas y papeles de trabajo en la auditoría. En el módulo anterior estuvimos hablando sobre todo lo que era concerniente al control interno de auditoría. En el módulo 1 estuvimos hablando de las nociones básicas de la auditoría. Estuvimos hablando de todo lo que fue de qué es una auditoría, por qué es importante la auditoría, el concepto de auditoría, los tipos de auditoría que existen, las normativas que rigen la auditoría en el país y hablamos de toda esa temática. En el módulo 2 estuvimos hablando sobre el control interno y todo lo concerniente al mismo, al control interno, para qué sirve el control interno, qué regula eso, el fraude, la estafa, los errores que pueden existir en la auditoría. Estuvimos hablando también sobre el cuestionario de auditoría, que son herramientas que se utilizan dentro del control interno. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es las cédulas y papeles de trabajo. Y eso forma parte del ejercicio de la auditoría como tal. Este, Eso es el resultado del control interno que se ejecuta en la auditoría. ¿Y en dónde se plasma? En las cédulas y los papeles de trabajo. ¿Qué son las cédulas y papeles de trabajo? Lo vamos a ver ahorita, pero son herramientas que tiene el auditor para encontrar esas evidencias, para hacer esa auditoría y para tener un resultado. ¿Cuál es el resultado final? El informe de auditoría en el cual se plasman los hallazgos que se hayan encontrado durante el ejercicio del trabajo de auditoría. Entonces vamos a hablar sobre las cédulas de trabajo. ¿Qué son las cédulas de trabajo? Las cédulas de auditoría. Son los documentos en los que se describen los procedimientos y técnicas utilizadas durante la ejecución de la auditoría, así como los resultados, conclusiones en que se sustenta la opinión del auditor. A su vez, estos extractos, análisis, notas, libros y documentos que amparan las operaciones realizadas por el auditor y demás constancias constituyen para conocer qué son las cédulas de auditoría y su conjunto debidamente clasificado y ordenado los papeles de trabajo. Estos documentos constituyen la base y la evidencia para el dictamen o el informe final de auditoría. Aquí, ¿cómo se podemos clasificar las cédulas de auditoría? Las podemos clasificar como cédulas sumarias o de resumen. En las cédulas sumarias se resumen cifras, procedimientos y conclusiones del rubro. Por ejemplo, ingresos, deducciones o asignaciones presupuestarias. Hay que señalar la conveniencia que estas cédulas contengan los principales indicadores contables o estadísticos en la operación, así como la comparación con periodos anteriores. Siempre en la auditoría se va a comparar el saldo del saldo real, el saldo del año, con el saldo histórico. Generalmente los saldos históricos son los del año anterior y de pronto el del tras anterior. Pueden ser 2 y 3 periodos en los que se haga una comparación, con el propósito de que se detecten desde ese momento desviaciones importantes que requieran de explicación, aclaración o ampliación de algún procedimiento de auditoría antes de concluir la revisión. Entonces, como por ejemplo, tenemos una empresa que vamos, que se puede evidenciar con dos o tres periodos anteriores, póngase 2 periodos anteriores, en el cual las ventas van decreciendo de un año a otro, decreciendo. Entonces allí se puede evidenciar en las ventas porque resulta que ahí se pueden conseguir muchas cosas. Por ejemplo, se puede conseguir que de pronto no se está haciendo de pronto una campaña publicitaria suficiente que haga que las personas puedan ir al establecimiento a hacer la compra o que de pronto el precio está demasiado elevado con respecto a la competencia. Estas cosas, esas conclusiones se vienen a dar después de la auditoría, después de que se revise.
si se revisa que las ventas están decreciendo de un año a otro. Entonces ahí es donde hay que evidenciar el por qué, ¿sí? Entonces es importante la auditoría y todas estas componentes para poder determinar el porqué de las cosas. Em, También pudiera ser, no, resulta que no es tanto por eso, sino que existen errores de asientos contables. Se están contabilizando esas ventas en otras partes que no es en las cuentas que tiene que ser. Bueno, ahí se puede visualizar eso y a tomar las acciones necesarias para la misma, o decir, no, de verdad ya cada vez vamos peor, vamos a tener que cerrar la empresa, por decir algo. Entonces, tenemos la cédula analítica. En la cédula analítica, además de incluirse la desagregación o análisis de un saldo por século, cifra, operación o movimiento del rubro o subfunción por revisar, mediante la aplicación de uno o varios procedimientos de auditoría, se detalla la información con la que se contó, las pruebas realizadas y las observaciones formuladas. Tenemos las cédulas subanalíticas, que se desagregan de las analíticas. Por medio de las cédulas subanalíticas se efectúa la desagregación, detalle o análisis a profundidad de los datos contenidos en una cédula analítica, mediante la aplicación de los mismos procedimientos utilizados o de otros complementarios. Un ejemplo del uso de estas cédulas consiste en el examen específico de la cédula de inversiones en valores, en el cual la cédula subanalítica sería aquella en que se mostraran los saldos mensuales de las cuentas de inversión de dicha cuenta. ¿Cuál es la estructura de las cédulas de auditoría? Tenemos tres partes que están muy bien definidas. La primera es el encabezado. Aquí se asientan el logotipo de la empresa, las siglas de esa entidad de fiscalización y el nombre de la firma de auditoría y de la dirección de área encargada de la revisión. Se ubicará en la parte superior de la cédula. Cuerpo o contenido principal es la parte más importante de la cédula. En ella se asientan los resultados y la información obtenida por el auditor. Pie o calce se ubica en la parte final de la cédula. Al calce de la cédula se anotará la fuente de datos y significado de las marcas, así como la firma del auditor que elaboró y supervisó el papel de trabajo. Ahora hablemos un poco de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos que poseen movimientos contables que se usan para realizar un análisis o examinar la empresa. Tanto el contador público como los auditores deben considerar importante la preparación de los papeles de trabajo para describir las pruebas realizadas, tener conocimiento sobre qué son las cédulas de auditoría para apoyar los procedimientos aplicados y los resultados con los que se sustentan y apoyan las observaciones, recomendaciones y acciones. ¿Cuáles son los objetivos de estos papeles de trabajo? Los objetivos de los papeles de trabajo, los cuales ayudan a definir para qué son las cédulas de auditoría, son facilitar la preparación del informe, comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe, proporcionar información para la preparación de las declaraciones tributarias e informe para los organismos de control y vigilancia del Estado, coordinar y organizar todas las fases de trabajo, proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los procedimientos de auditoría interna aplicados, servir de guía en revisiones subsecuentes y cumplir con las disposiciones de trabajo. Entonces, los papeles de trabajo son extremadamente importantes para poder llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la auditoría como tal. En eso se puede plasmar todo lo que se consigue. Este, Aparte de esto, tenemos un ejemplo de las cédulas de auditoría, pero yo quiero buscarles aquí. Fíjense que aquí en este libro, que es un libro de Auditoría 1, ¿verdad? De la Universidad Nacional Abierta, tenemos aquí los papeles de trabajo de la auditoría, en los cuales aquí desarrolla lo siguiente. Los papeles de trabajo señalan las situaciones que encontró, los métodos que aplicó en su examen y la información que obtuvo
no solo del análisis de los libros y registros del cliente, sino también de las confirmaciones y correcciones logradas por otras fuentes y por último las conclusiones a las que llegó. Esto, el que llegó y todo es el auditor, ¿sí? Los papeles de trabajo de auditoría son llamados también papeles de trabajo y pueden definirse como un medio a través del cual el auditor recopila un conjunto de análisis, informaciones, sumarios, apuntes, comentarios y correspondencia durante el trabajo de la auditoría. Tenemos aquí, de conformidad con lo hasta aquí expresado, cualquiera de los siguientes documentos constituye un papel de trabajo: evidencia escrita de los arqueos de caja, conciliaciones bancarias, análisis de cuentas, observaciones y notas escritas por el auditor, del auditor, originales, copias, extractos de actas, informes, memorándum y otros documentos similares, confirmaciones de saldos que se recibieron de los bancos, los estados de cuenta, de los deudores y de los acreedores, original y copia de los formularios utilizados en la empresa y cualquier otro documento que pueda justificar el trabajo realizado para respaldar el informe de auditoría. Eh, Entre las características tenemos, se dejan espacios, bueno, aquí aparece todo lo que es, hay varias características, pues, o sea, pueden hacer de forma personal entre algunos auditores pueden variar. Se dejan espacios en la margen izquierdo para la referencia de auditoría, el número de cuento o código del mayor de cuentas. Los saldos de las cuentas al inicio del ejercicio sirven de base de comparación para las cuentas del año en curso, que es lo que venimos hablando, y se suele disponer de hojas separadas para activos, pasivos, ingresos y gastos. Em, y entre otras cosas más que aparecen aquí. La finalidad de estos papeles de trabajo: dejar constancia escrita de los puntos del programa de auditoría que se ha cumplido, facilitar el informe de auditoría, mostrar los pormenores de las infracciones legales, reglamentarias, así como las observaciones de cualquier otra índole que tuviera el auditor, coordinar y organizar todas las fases del trabajo de auditoría, dictaminar el alcance y detalle de la labor realizada, fuentes de datos de referencia para explicar o discutir los aspectos examinados al momento de discutir con el cliente, contener la justificación si el auditor no le hubiese sido posible cumplir algún punto del programa o si el tiempo de la auditoría fuese notablemente mayor o menor que el estimado. Proveer un registro histórico de la información examinada y de los procedimientos de auditorías aplicados, señalar el grado de confiabilidad del control interno y evidenciar legalmente el trabajo realizado por el auditor. Entonces, esto, el papel de trabajo es sumamente importante para poder llevar el curso de la auditoría. Ejemplo de las cédulas de auditoría. Las cédulas que elabora el auditor pueden tener variadas formas de acuerdo a su criterio, pero en la mayoría de los casos y en la práctica se utilizan hojas multicolumnares manuales o electrónicas como hojas de Excel en el que se estructura de la siguiente manera. El índice de la cédula o memorando debe estar ubicado en la parte superior derecha y permite la localización rápida del papel de trabajo. Se acostumbra a marcarse con el lápiz de auditoría de color rojo, verde o azul de manera que sea visible y que no quede oculto cuando se pliega la cédula. Si se trata de una cédula que ocupe más de una planilla, se indica con una numeración: 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. En el caso de las hojas electrónicas como las realizadas en Excel, el índice se ubica en la parte inferior del libro, donde aparece, donde aparece hoja 1, hoja 2, hoja 3, entonces 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Se pueden nominar de diferentes, las diferentes hojas de la hoja de cálculo. El encabezamiento va al nombre de la compañía auditada, rubro de los estados financieros examinados, en el cual se da el nombre de la cédula, el memorando otro tipo de papel de trabajo con la fecha de la auditoría, que es la misma de los estados financieros examinados. Los responsables se colocan los nombres, pero las iniciales de estos nombres, las rúbricas, los responsables de la elaboración y supervisión de la auditoría. El cuerpo del trabajo en el que se desarrolla toda la auditoría y consigna los datos obtenidos por el auditor para allegar la evidencia suficiente y competente. La conclusión
Cada área de trabajo donde se ha desarrollado de una manera completa un trabajo debe tener conclusiones adecuadas basadas en el trabajo de auditoría, respaldada por la evidencia contenida en los papeles de trabajo, que corresponda a los objetivos que se persiguen en el trabajo. Las conclusiones deben expresar de forma clara la opinión de las personas que efectuó el trabajo con el cual se responsabiliza el mismo. El significado de las marcas al final de la cédula, a manera de convenciones, se coloca el significado de las marcas de auditoría utilizadas en el cuerpo de trabajo. Y la fuente de información, si se amerita, se coloca la fuente donde se obtuvieron los datos del desarrollo del trabajo. El ejemplo de esta cédula de auditoría tenemos aquí en la parte superior el nombre de la empresa, el nombre de la cédula, aquí por ejemplo balance general o el estado de situación financiera, que se está examinando los activos del estado de situación financiera. Aquí tenemos el índice, que es aquí está uno, pero puede ser porque uno si es una sola página, pero puede ser uno de tres, dos de tres, tres de tres, o uno de 100, dos de 100, tres de 100. La fecha de la auditoría, a tal fecha, los responsables elaboró RZS, Rafael Zambrano Frías, por decir algo, este, y lo supervisó Germán Contreras Marrero. Entonces aquí GSM, por decir algo. Tenemos aquí el índice, que son las distintas cuentas, el nombre de la cédula, que es de las distintas cuentas, los saldos del año anterior, los años del año siguiente, los ajustes y reclasificaciones y saldo de diciembre según la auditoría. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una simbología verde y entonces estas son las marcas de auditoría. Y aquí tenemos las marcas en el cual dice, esta es confrontado, la otra es circulada, perfeccionada, la otra totalizada. Entonces, aquí aparecen las distintas, esto es como la leyenda, vamos a decirlo. La fuente, balance general de la empresa o el estado de situación financiera de la empresa. El cuerpo del trabajo es donde se desarrolla todo. Y de la conclusión, los activos presentan de forma razonable recursos de la empresa. Ahí está la conclusión. Entonces, esto es más o menos lo que tiene que ver con lo que son las cédulas de auditoría. De todas maneras, vamos a seguir un poco, esta es como la parte uno, después va a ir en la parte 2 de la auditoría, y en el cual pues se va a profundizar más lo que tiene que ver con todo lo que es el informe y todo lo que son lo que tiene que ver con la parte de la auditoría como tal. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un excelente día.